Vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 2, correspondiente al capítulo 9, Estimación e intervalos de confianza, del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, de la 16ª edición. Entrando entonces en materia, vamos a ver primero lo que es la diferencia entre el estimador puntual y el estimador por intervalo. El puntual consiste en un solo valor o punto, deducido de una muestra para estimar el parámetro poblacional. Y la estimación por intervalo consiste en un rango de valores construidos desde los datos de la muestra. Así entonces el parámetro de la población estará entre dos valores con una determinada probabilidad, la cual se llama nivel de confianza. Y aquí es importante que difícilmente los datos de la muestra que obtengamos, el valor puntual va a ser exactamente igual al valor poblacional. Siempre hay un más menos dependiendo de la variabilidad de los datos y del nivel de confianza que yo quiera. Y eso justamente es lo que deseamos construir a partir del intervalo de confianza. Si conocemos la la desviación estándar poblacional sigma, el intervalo de confianza entonces es X barra más menos Z por sigma entre raíz de n, donde Z depende del nivel de confianza deseado. Para los diferentes niveles de confianza que queramos utilizar para construir ese intervalo de confianza, debemos calcular este valor de Z que requerimos en el cálculo del intervalo. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Si el nivel de confianza es de un 95%, lo que hacemos es tomar 0.95 entre 2, nos da 0.475, buscamos en la tabla de la probabilidad normal, en el cuerpo de la tabla donde están los datos, cuál es la probabilidad más cercana a este valor. En este caso en particular vamos a encontrar el 0.475, que está asociado a un valor Z de 1,96. Recuerden que entonces 1.96 sale de buscar en la primera columna, en la fila vamos a encontrar 1,9 y luego buscamos en la columna donde dice 0,6. Eso es 1,96. Si quisiéramos un nivel de confianza de 0.80, es 0.8 entre 2, nos da 0.40. En el cuerpo de la tabla no vamos a encontrar una probabilidad exacta de 0.40, sino que vamos a encontrar 0.3997. Ahí vamos a ver que eso corresponde a un Z de 1,28. Y así sucesivamente para los diferentes niveles de confianza que queramos, debemos hacer este cálculo para poder llegar más fácilmente a los valores de Z. Si lo vemos en este ejemplo, para el caso del 95% de confianza, entonces lo que hacemos es asumir que vamos a tener el 95% acumulado en la parte central de la curva y en las colas va a estar el 0.5 de diferencia dividido en dos colas, o sea, 0.025 en una y 0.025 en la otra. Cuando buscamos en la tabla el acumulado 0.475 es donde tenemos el Z de 1,96. Recordemos que la distribución normal es simétrica respecto a la media, entonces lo mismo que tenemos del lado derecho lo vamos a tener del lado izquierdo, con la única diferencia es que del lado izquierdo el Z lo vamos a colocar como menos 1,96. Ahora, ¿cómo interpretamos la estimación por intervalo? Al seleccionar varias muestras de una misma población y construir el intervalo de confianza 95%, cada una de ellas, el 95% de las veces, la media poblacional se encontrará dentro del intervalo, pero hay un 5% que estará fuera del intervalo por el error de muestreo. Y lo vemos en la página 254 del libro, donde
tenemos la curva normal, en el medio tenemos el valor de mu, y del lado derecho tenemos lo que sería el intervalo positivo, digamos, con mu más 1,96 por sigma entre raíz de n, y del lado izquierdo mu menos 1,96 por sigma entre raíz de n. Entonces, aquí podemos ver que las diferentes muestras que nosotros saquemos, en este caso de tamaño 49, como viene en el libro, en esta muestra el promedio está dentro del intervalo, en esta otra muestra también, en esta también, aquí también, pero en esta nos vamos a encontrar una muestra donde el promedio se sale del intervalo. Este es uno de esos casos que se encuentran en el 5%, donde el valor del promedio de la media poblacional se va a encontrar fuera del intervalo. Entonces, eso es lo que significan los intervalos. Entonces, como hablábamos en la tutoría, en el tema anterior, si nosotros sacamos todas las diferentes muestras, al final la media de las muestras nos va a dar igual a la media de la población. Pero cuando calculamos una muestra, cuando tenemos una sola muestra, el promedio poblacional puede coincidir o estar dentro del intervalo que calculamos, pero siempre hay un porcentaje que se sale de eso. Por eso tenemos que definir, al final de cuentas, con cuál es el nivel de confianza que queremos trabajar. Si, por ejemplo, decimos que es una confianza el 90%, entonces tendríamos, lo que estamos diciendo es que el 90% de las veces el promedio que obtenemos, el promedio poblacional que obtenemos de referencia de esas muestras, va a caer dentro del intervalo, pero hay si fuera el 90%, un 10% de los casos donde el promedio poblacional se sale del intervalo. Ahora, cuando sigma es desconocida, entonces para el cálculo del intervalo debemos utilizar, y de las probabilidades también, debemos utilizar la distribución T de student, que es la otra función de probabilidad que se utiliza para variables continuas, nada más que es utilizada solo cuando desconocemos el valor de la desviación estándar poblacional. La distribución Z es una distribución continua, tiene forma de campana y es simétrica, pero no existe una distribución T como tal, sino una familia de distribuciones T. Todas las distribuciones T tienen una media de 0 y sus desviaciones estándares difieren de acuerdo al tamaño de la muestra n. La distribución T se extiende más y es más plana por el centro que la normal estándar. Sin embargo, conforme se incrementa el tamaño de la muestra, la distribución T se aproxima a una distribución normal estándar. Entonces, primero, ¿cuándo utilizar una T o una Z? Primero que nada, tenemos que estar seguros de que los datos de la población se distribuyen como una normal. Y luego valoramos si conocemos o no la desviación estándar de la población. Si no la conocemos, utilizamos una T de student, y si la conocemos, utilizamos una normal estándar. El otro factor también que debemos considerar es el tamaño de la muestra. Si tenemos una desviación estándar de una población conocida o el tamaño de la muestra es mayor a 30, el intervalo de confianza es X barra más menos Z por sigma entre raíz de n. Si la desviación estándar es desconocida o el tamaño de la muestra menor a 30, o sea, para muestras pequeñas, el intervalo sería X barra más menos T por S, pero es la desviación estándar de la muestra entre raíz de n. Veamos el ejemplo de la página 260. Un fabricante de llantas desea investigar la durabilidad de sus productos. Una muestra de 10 llantas para recorrer 50.000 millas reveló una media muestral de 0,32 pulgadas de cuerda,
restante con una desviación estándar de 0,09 pulgadas. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Entonces tenemos de los datos un tamaño muestra de 10, un valor de X de 0,32 y de X barra y una desviación estándar de 0,09. El intervalo que debemos calcular es X barra más menos T de alfa medios por N menos 1 por la desviación estándar entre raíz de N. El valor del promedio muestral que nos dieron era 0,32. El valor de la T de student para el 95% de confianza con 9 grados de libertad, que es N-1, 10-1, es 9 grados de libertad, es de 2,262. Veamos entonces cómo sale. En la página 649 del apéndice, la tabla B5, tenemos la tabla T de student. La tabla normal buscamos diferente a como se hace en la T de student es diferente a la normal estándar. Aquí vamos a primero calcular cuáles son los grados de libertad, que en este caso están dados por N-1, o sea, 9 grados de libertad en este ejemplo. Luego, la misma tabla ya nos ayuda a identificar dependiendo del nivel de confianza. Entonces, si son intervalos de confianza y nos dicen que es un 95%, entonces nos ubicamos donde dice intervalo de confianza 95% y bajamos a donde cruza con los grados de libertad de 9. Entonces, el factor de T es de 2.262, que es lo que colocamos en esta parte de la fórmula. Multiplicamos por la desviación estándar de la muestra entre raíz de 10. Entonces, el intervalo va a estar entre 0.256 y 0.384. En esta parte de la materia es muy importante la interpretación de los datos. Entonces, ¿cómo interpretamos un intervalo de confianza? Decimos, con una confianza al 95%, la probabilidad media de las cuerdas oscila entre 0.56 y 0.38 pulgadas. Otro ejemplo, el de la página 261. Dice, el gerente de Intel Square desea estimar la cantidad media que gastan los clientes que visitan el centro comercial. Una muestra de 20 clientes revela las siguientes cantidades. Determine un intervalo de confianza 95%, interprete el resultado. ¿Concluiría de forma razonable que la media poblacional es de 50 o de 60 dólares? Bueno, vamos a ver. Tenemos esos datos, eso es lo único que nos dan. No nos dan el promedio, ni nos dan la desviación estándar, ni nos dan tampoco ni de la muestra ni de la población. No tenemos desviaciones estándar poblacionales. Solamente nos dicen que el tamaño de la muestra es de 20 y que el intervalo que quieren es de 95 y nos dan datos. O sea, tenemos que hacer el cálculo del promedio y la desviación estándar a partir de estos datos de la muestra. Entonces, el promedio nos dio 49,35 y la desviación estándar nos dio 9,01. Y tenemos 20, que es el tamaño de la muestra. Entonces, lo que debemos calcular es buscar, en la tabla T de student para el 95% confianza de N-1 grado de libertad, o sea, de 19 grados de libertad. Ese valor en la tabla T de student da 2,093. Entonces, el intervalo finalmente nos da 45,13 y 53,57. ¿Qué concluimos? Con una confianza del 95%, la cantidad media que gastan los clientes en el mall está entre 45,13 y 53,57 dólares. Es razonable pensar que la media poblacional puede ser de 50. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del intervalo. Pero un valor de 60 dólares para la media poblacional, vemos que se sale del intervalo
no es posible entonces. Así que puede concluirse que la media poblacional realmente es diferente de 60 porque está fuera del intervalo calculado a partir de esta muestra. También podemos construir intervalos de confianza a partir de proporciones. Cuando una proporción es una fracción o una razón o bien un porcentaje que indique la forma en que la muestra de la población que posee un rango de interés particular. La proporción muestral es igual a P, es P igual a X entre N, donde P es la proporción de éxitos de la muestra de una población con una distribución binomial. El intervalo de confianza entonces para la proporción poblacional se estima por P más menos Z de alfa medios raíz de P por 1 menos P entre N. Siguiendo el ejemplo de la página 265, nos dice, un sindicato de representantes de BBA considera la propuesta de fusión con Teamsters y nos dice, de acuerdo con el reglamento BBA, por lo menos 3/4 partes de los miembros del sindicato deben aprobar cualquier fusión. Una muestra aleatoria de 2.000 miembros actuales de la BBA revela que 1.600 planean votar por la propuesta. ¿Cuál es el estimador puntual de la proporción poblacional? Y determina un intervalo de confianza de 95% para la proporción poblacional. Entonces, el estimador puntual de la proporción poblacional es X entre N, que es igual a 1.600 entre 2.000, o sea, la proporción es igual a 0,8. P más menos Z de alfa medios por raíz de P por 1 menos P entre N es la fórmula del intervalo de confianza. Entonces tenemos un P de 0,8 más menos 1,96, que es el valor de Z asociado al 95%. P de 0,8 por 1 menos P entre N, que es 2.000. Entonces, al final concluimos, con una confianza del 95%, la proporción de los miembros que aprueban la fusión está entre 0,78 y 0,82. Resolvamos este ejercicio. Un investigador desea conocer la temperatura promedio de determinado lugar de Costa Rica. Para ello decide tomar una muestra al azar de 10 días, obteniendo que en promedio la temperatura ronda los 24 grados centígrados con una desviación estándar de 5 grados. Construye un intervalo de confianza 95% para la media poblacional. Entonces, vamos a utilizar la fórmula del intervalo de confianza a partir de una T-Student, porque no nos dan la desviación estándar poblacional, sino que nos dan la desviación estándar de la muestra, a partir de la muestra de 10 días, donde se obtuvo la temperatura promedio y la desviación estándar. Entonces, ya tenemos claro que hacemos uso de la distribución T-Student. X barra 24 más menos 2.262 es el valor de la tabla T-Student con el 95% de confianza y n-1 grados de libertad, o sea, 10 menos 1, 9 grados de libertad. Ahí vamos a obtener 2.262 por la desviación estándar de la muestra entre la raíz de n. Aquí obtenemos un intervalo que va a estar entre 20,42 y 27,57. En este otro ejercicio nos dice, una fábrica de procesadores produce por año 70.000 unidades. De ellos, algunos salen defectuosos. El encargado de control de calidad selecciona al azar 100 piezas producidas en un día promedio. De ellos, 5 estaban defectuosas.
Construye un intervalo de confianza 95% para la proporción de procesadores defectuosos. ¿Por qué debemos utilizar la proporción? Bueno, primero, por supuesto que nos están diciendo aquí, pero de lo contrario, si no nos especificaran que debemos calcular el intervalo para la proporción, con estos datos que están aquí no podríamos hacerlo de otra manera, ni con una t-student ni con una normal estándar, porque no nos dan los valores, no nos dan la desviación estándar de la muestra, ni nos dan la desviación estándar poblacional, pero sí nos dan variables que nos permiten calcular la proporción de procesadores defectuosos, que P es igual a X entre N. Entonces sabemos que hay 5 de la muestra que estaban defectuosos de un total de muestra de 100. Entonces la proporción de defectuosos es 0,05. El intervalo de confianza sería 0,05 más menos Z de 1,96, que es el valor de Z asociado al intervalo 95%, por P por 1 menos P entre 100. Entonces tendríamos un intervalo que va a estar de la proporción de defectuosos de 0,007 y 0,092. Entonces hasta aquí sería lo correspondiente a lo que son intervalos de confianza, estimación, intervalos de confianza. Hay una segunda parte de este capítulo 9 que vamos a desarrollar en una próxima videotutoría. Muchas gracias.